La niña estaba allí, acurrucada en un rincón oscuro, con lágrimas que le corrían por las mejillas y se perdían en el suelo polvoriento. Sus manos estaban hinchadas, enrojecidas, y cada movimiento parecía un tormento insoportable. Sus gritos ahogados por la angustia resonaban en las paredes, mientras suplicaba con una voz quebrada: «Me duelen mucho las manos, por favor, ayúdenme». Pero nadie la escuchaba. La soledad y el abandono la envolvían como una sombra fría, y el silencio era solo interrumpido por su llanto desconsolado. Había sido castigada, quizás por algo que no entendía, por una simple falla, por un error que no merecía aquel castigo cruel. La golpearon, la dejaron allí, sin comida, sin agua, sin esperanza. Sus pequeños dedos estaban cubiertos de heridas abiertas, y cada intento de aliviar el dolor solo parecía empeorar las cosas. La niña se aferraba a su desesperación, con la esperanza de que alguien la sacara de esa pesadilla, de que alguien la ayudara a sanar, a sentir que todavía había algo de humanidad en aquel lugar oscuro. Sus ojos, grandes y llenos de miedo, buscaban alguna señal de misericordia, alguna promesa de alivio, alguna chispa de compasión en aquel mundo que parecía haberla olvidado. Sus lágrimas se mezclaban con el sudor y la suciedad, y su cuerpo temblaba por el frío, por el hambre, por el dolor que la desgarraba desde adentro. La niña no podía comprender por qué aquello le había sucedido a ella, por qué la habían dejado allí, abandonada a su suerte, en un silencio que solo era roto por su gemido desesperado. De repente, en el silencio absoluto, un viento extraño empezó a soplar, como si una fuerza invisible se estuviera acercando. La niña, agotada, apenas podía levantar la cabeza, pero sus ojos se agrandaron al sentir una presencia que no podía explicar, una presencia que parecía envolverla en una calidez que nunca había conocido. Entonces, sin aviso previo, la puerta se abrió con un estruendo que retumbó en toda la habitación. Y allí entró Jesús. Su figura se destacó en medio de la penumbra, con una autoridad que llenaba el espacio, con una luz que parecía emanar de él mismo. La niña, paralizada por el miedo y la esperanza, miró hacia él con ojos llenos de lágrimas y de interrogantes. Jesús gritó con fuerza, y su voz resonó como un trueno que atravesaba la oscuridad: «Basta ya, dejen de hacerle daño, no permitiré más sufrimiento en su nombre». El silencio que siguió fue abrumador, como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. La niña sintió una calidez que le envolvía el corazón, un amor que le llegaba desde aquel ser que parecía tener el poder de cambiar el destino. Sus manos, tan heridas, comenzaron a temblar menos, como si la presencia de Jesús las curara en silencio. Sus lágrimas dejaron de fluir por un momento, y en su rostro se dibujó una expresión de asombro y esperanza. Pero aún no había terminado. Algo más grande, algo que superaba toda comprensión, estaba a punto de suceder. La luz de Jesús se intensificó, llenando cada rincón de aquel lugar oscuro, transformando la escena en algo que parecía sacado de un sueño, o de una visión divina. La niña, con su cuerpo agotado pero con el alma un poco más ligera, sintió que aquel momento era solo el comienzo de algo mucho más profundo, mucho más poderoso. Y en ese instante, el universo pareció detenerse, mientras la presencia de Jesús se extendía más allá de las paredes, más allá del tiempo y del espacio, anunciando que la esperanza, la redención y el amor estaban a punto de hacerse realidad para todos los que aún creían en la luz. La niña había llegado a ese punto después de una larga lucha llena de dolor y abandono. Desde que su madre falleció, su vida se convirtió en una serie de heridas invisibles y olvidos crueles. Su padre, un hombre apagado y distraído, apenas le dirigía la vista, sumido en sus propios problemas y en su rutina insensible. La dejó sola la mayor parte del tiempo, confiando en que otros cuidarían de ella, pero no había nadie. La niña, con su pequeña alma vulnerable, fue entregada a una mujer que, en lugar de amor, solo le ofrecía indiferencia y castigos. Era su madrastra, una mujer fría y dura, que veía en su presencia una molestia, una carga que debía eliminar con golpes y palabras hirientes. Cada día, la niña enfrentaba el desprecio y la crueldad de esa mujer. La castigaba por cosas pequeñas, por errores que no entendía,
por no ser perfecta en unos ojos que solo buscaban culparla. La comida escaseaba, y a menudo pasaba horas sin comer, con el estómago vacío y las manos frías, mientras la madrastra le gritaba que era inútil, que no servía para nada. La niña, con su corazón pequeño y su espíritu desgastado, buscaba consuelo en su rincón, en su soledad, en la esperanza de que algún día las cosas mejorarían, aunque en su interior sabía que eso era solo un sueño. A veces, su padre pasaba por la casa, pero sus ojos parecían mirar a otra parte, desconectados del sufrimiento de su hija. No intervenía, no defendía, solo seguía con su vida, absorto en su trabajo o en sus pensamientos. La niña sentía que no había nadie allí para protegerla, que sus lágrimas eran solo un eco en un mundo que no le pertenecía. La madrastra, con su mirada fría y sus palabras cortantes, la había apartado aún más, aislándola no solo físicamente sino también emocionalmente. La niña se volvía invisible para todos, una sombra en su propia existencia, con las manos marcadas por golpes y la esperanza desgarrada por la injusticia. Un día, la niña, agotada y desesperada, se encontró en su rincón, con las manos retorcidas por el dolor y el llanto que no quería detenerse. Sus pequeños dedos estaban llenos de heridas, y su alma, que solo buscaba amor y protección, se sentía completamente rota. La tristeza y el sufrimiento la habían llevado a ese extremo, a suplicar en silencio por un poco de compasión en un mundo que solo parecía darle más dolor. Sus lágrimas caían sin control, mientras sus pequeñas manos le dolían cada vez más, y ella, con voz temblorosa y desgarrada, decía, «Me duelen mucho las manos, por favor, ayúdenme». Pero sus palabras solo eran un susurro en medio de un silencio cruel, un grito ahogado en la indiferencia de quienes la rodeaban. Y en ese momento de máxima desesperación, algo cambió en el aire. La niña, acurrucada y con el corazón en pedazos, sintió una presencia que la envolvía, algo que parecía venir desde lo más profundo del universo, una fuerza que le prometía que no estaba sola. La injusticia y el desprecio que había soportado parecían querer apagar su luz, pero esa luz interior, por tenue que fuera, comenzó a brillar con una intensidad que no podía entender. La escena parecía suspendida, y en medio de su sufrimiento, ella solo podía esperar que esa presencia que sentía fuera real, que algo más grande y poderoso estuviera a punto de cambiar su destino. Todo esto había sido el resultado de años de negligencia, de una sociedad que parecía olvidar a los más vulnerables, de adultos que no supieron o no quisieron ver el sufrimiento de esa pequeña. La niña era un reflejo de la injusticia, un grito silencioso que clamaba por justicia y amor, un recordatorio de que en medio de tanto abandono, aún podía existir esperanza. La ira crecía en quienes la veían sufrir, y el corazón de quien escuchaba su desesperación se llenaba de rabia ante la injusticia que la rodeaba. Pero esa rabia y esa empatía solo eran preludios a un evento mucho más grande, un momento que marcaría un antes y un después en su historia, cuando algo divino y poderoso entraría en escena para cambiar su destino para siempre. La niña estaba allí, en un rincón oscuro, con el cuerpo temblando de miedo y dolor. Sus lágrimas caían sin parar, mezclándose con la suciedad y el sudor en su rostro, mientras sus manos estaban cubiertas de heridas abiertas y moradas. Con voz temblorosa, suplicaba con desesperación, «Me duelen mucho las manos, por favor, ayúdame». Pero nadie la escuchaba. Nadie venía a consolarla, solo el silencio cruel de un mundo que parecía haberla olvidado. Un día, la madrastra, una mujer fría y despiadada, entró en la pequeña habitación donde la niña se escondía. Sin decir una palabra, la agarró bruscamente por los brazos y la lanzó contra la pared. La niña cayó al suelo, con el rostro lleno de polvo y lágrimas, y sintió un dolor punzante en las manos donde se había golpeado. La mujer la insultó con palabras duras, diciéndole que era inútil, que no servía para nada, y que por eso no merecía comida ni cariño. La niña, con el cuerpo temblando, rogó que la dejaran en paz, pero la mujer solo la golpeó con una vara, una y otra vez, hasta que sus pequeñas manos se cubrieron de moretones y heridas abiertas. Después, la sacaron a la fuerza de la casa, y en la calle, la niña quedó sola y vulnerable. La empujaron a un rincón,
donde no había nadie que la protegiera. La madrastra, en un acto de crueldad, le negó la comida, dejándola sin nada que comer durante días. La niña pasaba hambre, con el estómago vacío y una sensación de desesperanza que se agudizaba con cada noche sin dormir, sin un abrigo, sin un refugio. Cada vez que pedía algo de comer, solo recibía insultos y golpes, y su llanto se intensificaba, clamando por ayuda que parecía no llegar. Pero la brutalidad no terminó allí. En una ocasión, la niña fue arrastrada por la calle, golpeada con una cuerda, y humillada frente a otros niños. La empujaron, la pisotearon y la llamaron sucia, inútil, un estorbo. La herida en su mano se infectó por la falta de atención, y su cuerpo quedó marcado por moretones que mostraban la violencia constante. La niña, con el rostro lleno de lágrimas y suciedad, suplicaba con voz desgarrada: «Me duelen mucho las manos, por favor, alguien ayúdeme». Pero solo recibió risas sarcásticas y miradas frías de quienes la rodeaban, como si su sufrimiento no importara. Luego, la situación empeoró aún más. La dejaron sin ropa en medio del frío, en una noche que parecía más oscura y más fría que nunca. La niña temblaba de frío, con las manos tan heridas que apenas podía sostenerse. La sacaron a la calle en un intento de expulsarla de la casa, como si ella fuera un objeto que podía ser desechado sin motivo. La empujaron y la insultaron, diciéndole que no valía nada, que solo era un estorbo, un problema para todos. La niña quedó allí, sola, sin refugio, con el cuerpo cubierto de heridas, con las manos que ya no respondían y con un corazón destrozado por la injusticia y la crueldad sin fin. Cada acción parecía empeorar la anterior, cada golpe, cada insulto, cada rechazo, parecía quitarle poco a poco toda esperanza. La niña, con lágrimas en los ojos y el cuerpo temblando, solo podía repetir en su interior: «Me duelen mucho las manos», como si esas palabras pudieran detener tanto sufrimiento, como si alguien, en algún lugar, pudiera escuchar su desesperación y venir a salvarla. Pero en ese momento, parecía que todo estaba perdido, que no había escapatoria, que su dolor sería eterno y que su lucha por sobrevivir era solo una historia de injusticia sin fin. Y justo cuando parecía que la desesperación alcanzaba su punto máximo, algo cambió en el aire. La escena, que parecía condenada a la tristeza y la injusticia sin remedio, se preparaba para un giro inesperado. En medio de ese dolor desgarrador, la presencia de alguien más grande, más poderoso y lleno de compasión, se acercaba. La niña caía de rodillas en medio de la calle, con su cuerpo temblando por el frío y el hambre que la desgarraban por dentro y por fuera. Sus pequeñas manos, cubiertas de heridas abiertas y moretones morados, le ardían como si estuvieran quemándose, y el dolor era insoportable. Con la voz rota y llena de lágrimas, volvió a suplicar: «Me duelen mucho las manos, por favor, ayúdenme». Pero en esa calle desierta, nadie la escuchaba. Los adultos pasaban de largo, indiferentes, como si ella fuera solo una sombra más en esa noche oscura y fría. La niña, con la cara empapada de lágrimas y polvo, intentó levantarse, pero sus fuerzas la abandonaron. Su cuerpo se dobló de dolor, y un estremecimiento profundo la recorrió, como si el frío y el hambre la estuvieran consumiendo lentamente. Sus pequeños dedos, que antes buscaban ayuda, ahora estaban rígidos y morados, sin poder moverse. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido un recordatorio de que su cuerpo no resistiría mucho más. La piel de sus manos se había roto en varios lugares, y la infección comenzaba a extenderse. Sus mejillas estaban pálidas, sus labios azules, y su respiración se hacía cada vez más superficial. La niña sintió que su visión se nublaba, que todo a su alrededor se volvía un borrón de sombras y sonidos lejanos. La desesperación la invadía por completo. ¿Por qué nadie venía a ayudarla? ¿Por qué en ese momento tan crítico, en que su vida pendía de un hilo, el mundo parecía haberla olvidado? La calle permanecía silenciosa, solo interrumpida por su respiración entrecortada y el eco de su llanto ahogado. La niña, con el cuerpo agotado, intentó con toda su fuerza levantarse una última vez, pero su cuerpo no respondía. Se desplomó en el suelo, con la cara contra el pavimento,
y su pequeña figura quedó allí, completamente vulnerable, con las manos ensangrentadas y cubiertas de heridas. Sus lágrimas seguían fluyendo, mezclándose con la suciedad en su rostro, mientras ella, en un acto de desesperación, soltaba un grito que parecía desgarrar el silencio: «Me duele mucho las manos, por favor, ayúdenme». Pero solo el viento le respondió, llevándose su súplica en la oscuridad. Sus ojos, que antes buscaban ayuda, ahora estaban cerrados por el cansancio, y su cuerpo, temblando, parecía a punto de rendirse. La noche parecía más fría y más cruel que nunca, como si toda la injusticia que había soportado se concentrara en ese instante. La niña, en su sufrimiento extremo, parecía estar al borde de la muerte, atrapada en un mundo que no la veía, que no la escuchaba, que la condenaba a un destino de dolor sin final. La escena parecía suspendida en un silencio pesado, donde solo se podía sentir la respiración débil de esa pequeña alma, luchando por mantenerse viva. La angustia y el dolor alcanzaron su punto máximo en ese momento, y la audiencia, con el corazón apretado, se preguntaba: ¿no hay nadie que pueda salvarla? ¿No hay esperanza en medio de tanta crueldad? La niña, en ese instante de máxima vulnerabilidad, parecía al borde del abismo, sin fuerzas, sin esperanza, esperando solo el final de su sufrimiento. Pero en medio de esa noche oscura, algo más grande y poderoso estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre esa historia de dolor y abandono. La niña se quedó allí, en medio de la calle, completamente sola, con su pequeño cuerpo temblando de frío y de dolor. Sus lágrimas, ya casi sin fuerzas, caían lentamente, formando pequeños riachuelos que se mezclaban con la suciedad en su rostro. Sus manos, cubiertas de heridas abiertas y moradas, parecían no responderle más. Sus dedos, rígidos y entumecidos, estaban completamente desguarnecidos del dolor que les había causado la crueldad de quienes la habían abandonado. La niña, con la cabeza agachada y la mirada perdida en el cielo gris y nublado, soltó un suspiro profundo. Sin gritos, sin queja, solo quedó ahí, en silencio, con la respiración entrecortada, como si en ese silencio profundo hubiera encontrado una especie de paz, aunque solo fuera por un instante. Sus lágrimas seguían cayendo, silenciosas y constantes, mientras sus pequeños labios temblaban. La niña levantó lentamente la vista hacia las nubes, buscando alguna señal, alguna esperanza en ese cielo oscuro y amenazador. Sus ojos, llenos de tristeza y agotamiento, se posaron en las estrellas que apenas asomaban entre las nubes, como si buscara en ellas alguna respuesta, alguna ayuda que nunca llegaba. Sus manos, que ya no respondían a su voluntad, permanecían extendidas, como si quisiera ofrecer algo que ya no podía. La quietud en su rostro era absoluta, más allá del dolor físico, parecía haber llegado a un estado de entrega total. En ese instante, la niña cerró los ojos, respiró profundamente y susurró en silencio una oración. Sus labios apenas se movieron, formando palabras que solo ella podía entender: «Por favor, ayúdame, no sé qué más hacer». La voz, apenas un susurro, quedó flotando en el aire, mezclándose con el viento frío que empezaba a soplar con fuerza. Era como si en ese momento, con toda su alma agotada, ella hubiera puesto toda su esperanza en esa oración, en esa súplica que se elevaba hacia el cielo, como una última llamada de auxilio. Luego, en medio de esa escena cargada de tristeza y resignación, hubo un silencio absoluto que pareció suspendido en el tiempo. La calle quedó en un silencio casi mortal, como si el mundo entero hubiera detenido su respiración. La niña permanecía allí, inmóvil, con sus manos extendidas y sus ojos cerrados, esperando quizás que algo, alguien, llegara a salvarla. La tensión crecía, el aire se volvía pesado, cada segundo parecía una eternidad. La escena parecía a punto de terminar, de cerrarse en un final sin esperanza. Pero justo en ese momento, algo extraordinario estaba a punto de suceder. La noche parecía contener la respiración, la oscuridad se volvía más profunda, y en ese silencio que parecía eterno, un susurro llegó a los oídos de la niña. Un susurro que no era de este mundo, que parecía provenir de lo más profundo del cielo, una presencia que envolvía el aire, que llenaba cada rincón de esa calle solitaria.
La niña, con el corazón latiendo con fuerza, abrió lentamente los ojos. La tensión en su rostro se intensificó, y en ese instante, ella supo que algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría su destino para siempre. El momento parecía congelado, suspendido en un espacio entre la desesperación y la esperanza. La niña quedó allí, en esa postura de entrega total, con la mirada fija en el cielo, en esa nada que ahora parecía todo. Su respiración se hizo más suave, sus lágrimas siguieron deslizando por su rostro, pero en sus ojos brillaba una chispa, una pequeña luz que aún permanecía encendida en medio de tanta oscuridad. La escena estaba preparada para un giro inesperado, para la llegada de alguien que iba a cambiar su historia. La tensión alcanzaba su punto máximo, y en ese silencio que parecía eterno, un grito profundo y poderoso resonó en la distancia. Un grito que rompió la calma, que hizo temblar toda la calle, y que dejó a todos con el corazón en la boca. La niña, con sus manos temblando y su respiración entrecortada, sintió que algo mucho más grande que ella estaba a punto de entrar en escena. La esperanza, que parecía perdida para siempre, estaba a punto de renacer. La escena se preparaba para lo inesperado, para la llegada que iba a dar sentido a toda esa entrega silenciosa y desesperada. La niña seguía allí, en medio de la calle desierta, con su pequeño cuerpo temblando de frío y de dolor. Sus lágrimas caían sin cesar, mojando su rostro sucio y pálido. Sus manos, heridas y moradas, parecían no responderle más, sus dedos rígidos y temblorosos estaban completamente desgastados por el sufrimiento. Ella, con la cabeza agachada y la mirada perdida en el cielo gris, soltó un suspiro profundo, casi como si quisiera liberar todo su peso interior en ese instante. Sin gritos, sin queja, solo permaneció en silencio, en esa quietud que parecía envolverla por completo. Sus lágrimas seguían cayendo, silenciosas y constantes, mientras sus pequeños labios temblaban en un intento de suplicar, de pedir ayuda en un susurro apenas audible: «Me duelen mucho las manos». Era como si en ese silencio profundo, ella hubiera encontrado un refugio, un instante en el que su alma pudiera descansar, aunque solo fuera por un instante. Sus ojos, llenos de tristeza, buscaban en las nubes esa señal de esperanza que parecía nunca llegar. La niña levantó lentamente la vista hacia las nubes, como si buscara en ellas alguna respuesta, alguna señal de que no todo estaba perdido. La noche se cernía sobre ella, y en su mirada se reflejaba el cansancio de una lucha interminable, la desesperación de sentirse abandonada y olvidada por un mundo que parecía no escuchar su llanto. Sus manos, que en otro tiempo quizás habían sido fuertes y llenas de vida, ahora estaban cubiertas de heridas abiertas, de golpes y golpes de la vida que no perdona. Ella extendió sus brazos, como si quisiera ofrecer algo que ya no podía, y cerró los ojos, respirando lentamente, intentando calmar el torbellino de emociones que la atravesaba. Entonces, en ese instante de absoluta vulnerabilidad, la niña susurró en silencio una oración, con la esperanza aún intacta en su corazón desgastado. Sus labios apenas se movieron, formando palabras que solo ella podía entender en su angustia. «Por favor, ayúdame, no sé qué más hacer», fue lo que alcanzó a decir, con una voz casi inaudible, como un eco que se perdía en la inmensidad de esa noche oscura. Sus lágrimas continuaron fluyendo, mezclándose con la suciedad en su rostro, mientras el viento frío empezaba a soplar con más fuerza, como si quisiese llevarse esa oración al cielo, para que alguien la escuchara. La escena parecía detenerse en ese momento, como si el tiempo se hubiera congelado en esa angustia, en esa entrega silenciosa que mostraba que, a pesar del dolor, seguía aferrándose a una pequeña chispa de esperanza. De repente, en medio de esa escena cargada de tristeza, algo cambió. Un silencio profundo, casi sagrado, se apoderó del entorno. La calle quedó en un silencio absoluto, en una pausa que parecía eterna. La niña permanecía allí, con sus manos extendidas, con los ojos cerrados y el rostro marcado por el sufrimiento, cuando de repente, en ese momento en el que nada parecía posible, algo extraordinario sucedió. La presencia de alguien, inesperada y poderosa, irrumpió en la escena con una fuerza que llenó cada rincón de esa calle solitaria.
La figura de Jesús apareció de repente, como si hubiera surgido de la nada, trayendo una paz que envolvió todo a su alrededor. Su llegada fue silenciosa, pero su presencia era imponente. La luz que emanaba de él era brillante y cálida, llenando el espacio con una intensidad que parecía disipar toda oscuridad. La niña, sorprendida, abrió lentamente los ojos y levantó su rostro sucio hacia esa figura que parecía irradiar amor y compasión. En ese instante, Jesús gritó con voz fuerte y clara, una voz que resonó en el silencio como un trueno de esperanza: basta ya de sufrimiento, no más dolor, no más lágrimas sin sentido. Sus palabras, cargadas de autoridad y ternura, calaron profundo en el corazón de la niña, quien sintió una paz inexplicable inundar su alma. La presencia de Jesús no solo traía consuelo, sino también una fuerza renovada, una esperanza que parecía perdida. La luz que lo rodeaba iluminaba su rostro, revelando un amor infinito, un amor que no conoce límites ni condiciones. La niña, con lágrimas de alivio y una sonrisa tímida, sintió como esa paz llenaba cada rincón de su ser, como esa esperanza que había estado a punto de apagarse ahora resurgía con más fuerza que nunca. En ese momento, la escena se transformó en algo casi celestial, una visión de redención y amor divino. La tristeza quedó atrás, sustituida por una profunda sensación de protección y esperanza. La presencia de Jesús había llegado justo a tiempo, en el momento en que todo parecía estar a punto de terminar, en el momento en que la desesperanza parecía ser la única verdad. Pero ahora, con su llegada, todo cambió. La niña, con su corazón latiendo con fuerza y sus manos todavía temblando, supo que no estaba sola. Que el amor divino había intervenido, que la esperanza seguía viva, y que, con él, siempre habría un nuevo comienzo. El silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio lleno de paz, de promesas, de un amor que nunca muere. La escena quedó marcada en la memoria de todos los que la presenciaron, como un recordatorio poderoso de que, en medio del sufrimiento, siempre hay una luz que llega a iluminar el camino. Siempre hay una esperanza que renace cuando menos se espera. Y esa luz, esa esperanza, se llamaba Jesús. La escena quedó suspendida en un silencio profundo, casi sagrado, cuando Jesús apareció de repente en medio de aquella calle oscura y desierta. La niña, aún con lágrimas en los ojos y las manos temblando, sintió que algo extraordinario había ocurrido. La presencia de Jesús llenó el aire con una calidez que parecía disipar toda la fría crueldad que la rodeaba. Sus ojos, llenos de compasión y amor, se posaron en ella, y en ese instante, la niña sintió que una fuerza nueva surgía desde lo más profundo de su alma. Sus manos, que antes estaban heridas, ahora parecían tener un brillo diferente, como si una luz invisible las fortaleciera, dándole un valor que no había sentido en mucho tiempo. La niña, con una mezcla de sorpresa y esperanza, levantó lentamente su rostro hacia Jesús, y en sus ojos se reflejaba esa chispa de ayuda, de protección, de redención. En ese momento, Jesús gritó con una voz poderosa y clara, resonando en toda la calle: basta ya de sufrimiento, no más dolor, no más lágrimas inútiles. La fuerza de su voz, combinada con la presencia imponente de su figura, hizo que incluso los adultos que estaban allí, testigos de aquella escena, se quedaran paralizados. Sus ojos, que antes estaban llenos de crueldad y desprecio, ahora mostraban un reflejo de shock y vergüenza. Algunos bajaron la vista, avergonzados, mientras otros se quedaron sin palabras, como si una corriente de culpa los atravesara por haber sido testigos de tanta crueldad sin hacer nada para detenerla. La mirada de Jesús, llena de amor y autoridad, se dirigió a cada uno de ellos, como si quisiera recordarles que sus acciones y omisiones también tenían un peso en esa historia de sufrimiento. La niña, por su parte, sintió que en su corazón se encendía una chispa de esperanza que nunca había experimentado antes. La fuerza que Jesús le proporcionaba le daba valor para levantarse lentamente, aunque sus heridas aún dolían. Pero ahora, esas heridas parecían menos profundas, menos dolorosas, porque en su interior había una certeza de que no estaba sola. La presencia de Jesús había cambiado todo. La crueldad de los adultos, que antes la habían atormentado,
ahora se reflejaba en su silencio y en su mirada de arrepentimiento. Algunos, incluso, parecían avergonzados, como si un peso enorme hubiera caído sobre sus hombros, pero también como si un despertar hubiera llegado a sus corazones. La niña sintió que algo en ella se transformaba, una fuerza interior que no conocía, una protección que ahora la rodeaba como un manto cálido. La esperanza surgía en su pecho con más intensidad, y esa sensación de que todo había sido en vano se disipaba rápidamente. La presencia de Jesús, en ese momento, se convirtió en un símbolo de justicia y amor divino, demostrando que el sufrimiento, por cruel que fuera, no había sido en vano. Que la luz del amor y la misericordia puede vencer incluso en los momentos más oscuros. La escena, que parecía condenada a terminar en desesperanza, ahora se llenaba de un nuevo significado, que la redención y la transformación son posibles, incluso en las circunstancias más desesperadas. La niña, con su corazón latiendo fuerte y sus manos todavía temblando, empezó a sentir que un nuevo camino se abría ante ella, uno lleno de esperanza y protección. La presencia de Jesús había llegado justo a tiempo, para devolverle la fe y la fuerza que había perdido. Y en ese instante, todos los que presenciaron aquel milagro sintieron, en lo más profundo de su ser, que algo verdaderamente grande había ocurrido. La crueldad ya no tenía poder, porque el amor y la misericordia de Jesús habían cambiado la historia. La niña, con una sonrisa tímida y agradecida, supo que nunca más estaría sola. Que, en medio del sufrimiento, siempre hay una esperanza que llega a transformar todo. La escena quedó marcada en sus corazones para siempre, como un recordatorio de que la verdadera fuerza viene del amor divino, y que nada, ni siquiera la mayor crueldad, puede apagar esa luz que Jesús había traído en su entrada inesperada. La escena quedó en silencio, pero algo había cambiado para siempre en el corazón de la niña. Sus lágrimas, que antes parecían interminables, se habían detenido lentamente, dejando en su rostro una expresión de paz y alivio que parecía casi milagrosa. Sus manos, heridas y temblorosas, ahora estaban calmadas, como si una suave y cálida luz las hubiera tocado, sanando sus heridas y llenándolas de una energía que ella no podía entender del todo. La niña, con la respiración todavía entrecortada por el miedo y el sufrimiento, levantó lentamente su rostro y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. La presencia de Jesús, que acababa de salir de su vista, parecía todavía envolverla con una sensación de protección y amor incondicional. Ella cerró los ojos por un momento, dejando que esa paz llenara cada rincón de su alma, y en su interior surgió una chispa de esperanza, una certeza profunda de que había sido escuchada y que su sufrimiento, por duro que fuera, no había sido en vano. La luz que Jesús dejó en su corazón parecía brillar con intensidad, iluminando su rostro y disipando la oscuridad que la había rodeado en tantos días de dolor. En aquel silencio lleno de amor, la niña entendió que nunca más estaría sola, que siempre habría una mano que la sostendría, un corazón que la amaría sin condiciones, incluso en sus momentos más oscuros. La presencia de Jesús, que en ese instante parecía haber tomado forma en su espíritu, le había recordado que la esperanza siempre vive, incluso en las circunstancias más difíciles. Que el amor divino no abandona a quienes confían en él, y que la verdadera fortaleza no viene solo de las manos sanadas, sino de la fe que nunca muere. La niña, con una sonrisa tímida y llena de gratitud, se levantó lentamente, sintiendo que su corazón latía con una fuerza renovada. Ya no sentía el peso del sufrimiento ni el temor que la había aprisionado. Ahora, había un mensaje claro en su interior, que siempre hay un refugio en medio de la tormenta, que no importa cuán oscuras sean las noches, siempre llegará un amanecer lleno de esperanza. Y esa esperanza, ella lo sabía ahora, no solo provenía de un milagro, sino del amor infinito que Jesús había dejado en ella. La escena parecía cerrar en ese momento, pero también abrirse a un mundo de reflexiones. ¿Cuántas veces en nuestra vida enfrentamos momentos de desesperación y dolor? ¿Reconocemos en medio de esas dificultades la presencia de Jesús, que nos acompaña y nos sostiene en silencio? La historia de la niña nos invita a preguntarnos si, en nuestros momentos más oscuros,
somos capaces de reconocer esa luz divina que puede transformar nuestro sufrimiento en esperanza. Nos desafía a abrir los ojos y el corazón, a estar atentos a las señales de amor y misericordia que Dios nos envía, incluso cuando menos lo esperamos. Porque quizás, en medio de nuestras lágrimas y desesperanza, Jesús también entra en nuestra vida, gritándonos con fuerza que no estamos solos, que el amor siempre vence, y que, aunque no siempre lo podamos ver, Él está allí, sosteniéndonos con su infinita misericordia. La pregunta que dejamos en el aire para cada uno de nosotros es, ¿reconozco la presencia de Jesús en mis momentos de dificultad? ¿Estoy dispuesto a abrir mi corazón y aceptar su amor, incluso cuando el sufrimiento parece insoportable? La historia de la niña nos recuerda que, en medio del dolor, siempre hay una oportunidad para encontrar paz, restauración y esperanza. Solo debemos estar atentos a su presencia, y tener la valentía de confiar en que, aunque no veamos inmediatamente la salida, esa luz divina siempre llega para iluminarnos en la oscuridad. Porque, al final, la verdadera fuerza no está en nuestras manos, sino en la fe que sostiene nuestro corazón y en el amor que nunca nos abandona.